¿Qué tal, Rodolfo? Como siempre, un gusto estar contigo y tu auditorio. El gusto es para nosotros, para toda nuestra audiencia, y además, siempre te lo he dicho, Beatriz Pajés, es un honor platicar contigo. ¿Qué opinas de este asunto? ¿Qué opinión tienes, Beatriz Pajés, sobre lo que yo mencionaba hace un momento, la embestida, porque así hay que decirlo, la embestida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la planadora que le avienta López Obrador a jueces, a magistrados que no están de acuerdo con lo que sucedió? Efectivamente, Rodolfo, es una embestida y yo diría un golpe mortal y no solamente a la Corte, yo te diría que a la Constitución, al Estado de Derecho, a la República misma. Y efectivamente, como bien señalas, pues el Senado de la República decidió aprobar la semana pasada esta reforma al Poder Judicial y un artículo transitorio para extender a 2 años pues más el mandato del presidente de la Corte. Mira, este transitorio fue presentado a última hora, sin dar oportunidad a que fuera discutido en comisiones y sin que los legisladores tuvieran conocimiento de qué se trataba. Es decir, se trató de una intentona, de un golpe, de un albazo, porque el Senado de la República aprobó en lo oscuro y en contubernio con el presidente de la República un golpe a la independencia judicial y a la Constitución que solo ocurre, Rodolfo, en las peores dictaduras. El artículo transitorio que busca prolongar el mandato de Arturo Saldívar al frente de la Corte, yo digo que bien podría haberlo redactado un Augusto Pinochet o un Hugo Chávez o por cualquiera de esos autócratas latinoamericanos que buscan someter al Poder Judicial para consolidar un proyecto político totalitario. Si la Cámara de Diputados, Rodolfo, permite que llegue a consumarse este ataque frontal a la independencia judicial, los derechos humanos y las libertades de todos nosotros, de todos los mexicanos, van a estar sujetos a los caprichos del régimen de un solo hombre que todos los días, como vemos en las mañaneras, socava las bases de la legalidad y de la democracia. Es decir, va a ser él y no va a ser el Poder Judicial el que va a decidir en un momento dado si Rodolfo Franco o Beatriz Pajés merecen o no ser enjuiciados, merecen o no cárcel, merecen o no que se violenten sus derechos humanos. Mira, buena parte de la sociedad mexicana sabe e intuyó lo que se busca con esta especie de reelección del presidente de la Corte. No es casual que este artículo transitorio se haya introducido de manera subrepticia, utilizando o haciendo lo mismo que hace un asaltante en el amanecer, ¿no? Utilizar el factor sorpresa. Esta iniciativa aparece en medio de un contexto electoral en el que las cuentas, por cierto, las cuentas electorales no le salen bien al presidente y a su partido, y está a menos de 2 meses de la elección del 6 de junio, cuando la posibilidad de perder escaños, pues los ha llevado a instrumentar, como sabemos, una campaña sucia, violenta, ilegal en contra del árbitro electoral, es decir, del INE, para descalificarlo, para someterlo y luego para desaparecerlo. La osadía del Ejecutivo de meter la mano cuando no tiene facultades a la ley orgánica del Poder Judicial para alargar en contra de lo que señala la Constitución el mandato del ministro presidente, es parte, Rodolfo, de un movimiento de tablero que busca garantizar a toda costa la consolidación del proyecto político autocrático de López Obrador, independientemente de que el 6 de junio gane o pierda su partido los comicios. Pero también, como tú bien anotabas hace un momento, esto deja la puerta abierta para que, si así se le ocurre al presidente en unos meses posteriores a la elección, mandar otro transitorio para derogar el artículo constitucional que tiene que ver con la no reelección y poderse reelegir a partir del 2024. Entonces, Rodolfo, yo creo que estamos en un escenario muy grave de emergencia nacional donde todo puede suceder.
Beatriz Pajes, cuando el presidente López Obrador ha señalado reiteradas veces que él no se va, que él terminando su mandato se va, que él no se va a reelegir, y SPIN, Taller de Comunicación Política de Luis Estrada Estrafón, ha dado seguimiento puntual a cada conferencia matutina, que no mañanera, en la que dice, lleva, no recuerdo en este momento el dato, ayer lo estaba revisando sus gráficas, pero lo ha dicho 18, 20 veces, no me voy a reelegir, que les quede claro, no me voy a reelegir. Cuando una persona señala una, otra y otra vez que no se va a reelegir, simple y sencillamente o es un ignorante de la ley, de la que establece la Constitución, del mandato que se le otorgó, o simple y sencillamente está preparando el terreno, está tejiendo finamente, porque si a mí me dicen tú vas a ser contratado por 4, por 6 años, pues me queda claro que no tengo ni por qué decirlo, que concluye en esa fecha de los 4 o los 6 años, cuando constitucionalmente no lo pudiera hacer. Esto es lo que en varios analistas, tú también lo comentas, yo lo he comentado, pudiera ser el ensayo de una reelección, bajo el argumento de que si el pueblo me lo pide y como yo soy el pueblo, pues yo me quedo. Pues sí, efectivamente, Rodolfo, si ese pueblo bueno al que él también reiteradamente evoca, decide o lo organiza para que haga ese tipo de demanda, ¿por qué no? Además, otra de sus frases favoritas es de sabios corregir o rectificar, claro. Es otra de sus frases, ¿no? O bien podría decir que debido a que es necesario consolidar todo su proyecto, todas sus reformas, y el pueblo le está exigiendo que prolongue su mandato, pues también lo va a hacer. Es decir, acordémonos, Rodolfo, que justo en Baja California tiene a un gobernador de nombre Jaime Bonilla, que es el que se ha convertido en esa especie de laboratorista político, porque ahí te acordarás que intentó precisamente prolongar su mandato, el de Bonilla. Sí, porque iba por 2 años, nada más. Exactamente, y bueno, afortunadamente no encontró eco, sí. Ni en la Corte, ni en su Congreso local, pero yo te diría que también, bueno, acordémonos que también está intentando Bonilla hacer la expropiación de un campo de golf privado, pues también a lo mejor como para ir probando a ver si la figura de la expropiación puede fructificar, de tal manera, Rodolfo, que evidentemente todo puede ocurrir. El presidente siente estar por encima de la Constitución, siente que se es dueño de la ley, que es dueño de la verdad, y que él puede hacer y decidir lo que quiera, independientemente de lo que un texto constitucional, las leyes o los principios más importantes de la República puedan dictar. Él está por encima de todo, de tal manera que no nos extrañe que en algún momento dado salga con la propuesta, con la idea de su reelección. Y hay un dato más que podemos agregar: el sello del toro, el sello de Félix Salgado Macedonio, en el que el presidente dice, es que es el pueblo, lo digo yo en estas palabras, no las estoy tratando de acomodar a como él no específicamente lo dijo, pero él señala, es que el pueblo es lo que quiere y no es lo que el INE decida, o sea, por encima del pueblo, nada ni nadie. Sí, efectivamente, Rodolfo, es decir, es el pueblo y no son las instituciones ni no son los órganos autónomos, pero efectivamente ahí naturalmente hay un trasfondo muy delicado que es debilitar al árbitro electoral, descalificarlo, para que también en su momento, como lo anunció el mismo Mario Delgado, que se ha convertido precisamente en un vocero de este atraco al árbitro electoral, pues hay que desaparecerlo. Ha dicho, él junto con Salgado Macedonio han dicho que el INE está muerto. Incluso acordémonos que Salgado mandó poner un ataúd en un mitin ahí en Chilpancingo, Guerrero, con la leyenda de Córdoba, tus días están contados.
una evidente amenaza de muerte propia que solamente se le puede escuchar a un líder del crimen organizado, Rodolfo. Pero sí, en la mira del presidente y de todo su grupo está la desaparición del INE cuando saben, y lo hacen porque saben, que Morena está perdiendo votos, está resultando ya ser un partido poco atractivo, cuando hay crece cada día el número de decepcionados con una propuesta de gobierno, con un presidente y con un partido que está llevando a la ruina al país. Sí, Beatriz Pajes, ¿te puedo robar 2-3 minutos? Sí, claro, Rodolfo. Comentarte, ¿qué opinión te merece el registro biométrico de datos de los teléfonos? Y también se comenta que esto es parte de un estado de fáctico de control, sí. Efectivamente. Mira, hay que analizar bien eso, pero de entrada yo te diría que esto violenta el derecho a la confidencialidad de los datos personales, a la identidad, y es que todo, Rodolfo, se tiene que analizar dentro del contexto político en el que nos encontramos, porque lo que estamos viendo es que desde el gobierno se toman todos los días decisiones y se pretenden aprobar iniciativas que van otorgando al gobierno más instrumentos para controlar la vida de los mexicanos, para cuidar su intimidad, para vigilarnos, de tal manera que, bueno, yo creo que esto es muy delicado y entiendo además que van a empezar a crecer de manera muy importante ya los amparos, porque el hecho de que a través de los celulares no solamente te escuchan, porque ya sabemos que te escuchan, ya sabemos que leen tus WhatsApps, ya sabemos que leen tus correos, pero ahora además pretenden tener control y tener conocimiento de tus datos más íntimos. La pregunta es ¿para qué? ¿Cuál es el uso que pretenden darles a estos datos personales? Es algo que el gobierno, ni quien haya propuesto esta iniciativa, nos ha explicado, pero de entrada esto no huele bien para las libertades y para los derechos de los mexicanos, Rodolfo. No, sin duda que no, y esto nos hace recordar, digamos, allá en el viejo continente a Mussolini, a Hitler, a Franco, claro. Y pues si nos vamos a América, pues estaría Castro, Chávez, Pinochet y AMLO, que parece ser que los quiere emular. Sí, muy preocupante el escenario porque vamos viendo cómo se están tomando decisiones para ir acotando libertades, hasta convertir esto, tal vez la tirada sea convertir esto en una especie de estado policíaco. Ya hay aprobación de iniciativas que apuntan en ese sentido, Rodolfo. Simple y sencillamente, por ejemplo, el hecho de comparar o de hacer similares la evasión fiscal con crimen organizado, lo que tiene que ver con la prisión preventiva, absolutamente arbitraria. En fin, hay una serie de decisiones que apuntan en ese sentido y el de los datos biométricos, sería una más. Una más. Beatriz Pajes, como siempre, yo te lo dije ayer, son servicios a la nación los que tú haces con tus comentarios. Muchísimas gracias, Rodolfo, a la orden, y un gusto estar contigo y tu público. Gracias, igualmente para ti, para mí es un placer platicar contigo. Un abrazo. Y hasta luego, pero hasta pronto. Hasta pronto.